עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom, Lekulam. Sean ustedes, queridos hermanos, querida congregación, bienvenidos una vez más a esta pequeña yeshiva de la comunidad La Nueva Jerusalén. Nuestro más sincero y cálido saludo a nuestro more Yanir Ben Dayan, allá en Estados Unidos. Que Yahweh te siga bendiciendo, prosperando, concediendo las bendiciones de tu corazón y de tu mente, querido hermano nuestro. Siempre recordado, siempre mencionado, siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Quiero también dar un saludo a dos ex compañeros del distrito que me han pedido que lo salude. ¿Ya? El uno, en cierto tiempo, en cierto momento, le empecé a discipular. Y el otro también pues es otro ex compañero, ambos son amigos. Mis saludos para los licenciados Isidro Tapia y el compañero, yo siempre lo molesto, le digo Johanan, el compañero Johanan, Johnny Moncario, que son del distrito 4 de Febres Cordero. A ustedes entonces también estos saludos. Quiera Yahweh que en algún momento toque vuestros corazones y los veamos también a ustedes aquí en nuestra yeshiva, nuestra área. Amén. Queridos hermanos, hoy tenemos la parashá número 6. La parashá número 6 que tiene como título Toldot. Escribe la palabra toldo y agrega la T. Ya, Toldot. Toldot. Escribe la palabra toldo y pon la T al final. Es fácil el hebreo, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa toldot? Significa generaciones, significa descendientes. Vamos a ver en esta parashá más que todo los descendientes de Abraham, ¿verdad? Los descendientes de Abraham, su hijo Isaac y después su hijo, el hijo siempre hijo de la promesa, Jacob. Entonces vamos a ver, sí. Ok, esta parashá que comienza en Bereshit, Génesis capítulo 25, verso 19 a capítulo 25, verso 19 a Génesis o Bereshit, capítulo 28, versículo 9. En la Haftarah, en la lectura de los profetas, tenemos a Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 7. Malaquías 1 hasta el capítulo 2, verso 7. Nos extendemos capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 7. En la Brit Hadashah, el pacto renovado, tenemos las lecturas de Marcos 9, versículo 14, hasta el capítulo 10, verso 31. Tenemos las lecturas de Juan, capítulo 22, verso 42. Juan 22, verso 42. Y Primera de Santiago, primera carta de Santiago,
capítulo 5, verso 16. Muchas de las matriarcas hebreas han sido estériles. Sará, Rivka, Rachel y Haná. Me vas a preguntar, ¿y Haná quién es? Ya está una. Eso. Ana, la madre del profeta Shemuel, la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta a sus oraciones. Yishak, su nombre en hebreo es Isaac, Yishak y Rivka tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tuvo que esperar 14 años antes de tener a Isaac y Jacob. Esto nos muestra varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas, lleno de tribulaciones, lleno de muchos motivos como para que nosotros, como se dice popularmente, tiremos la toalla. Caminar con el Adón no es fácil. La verdad es que debemos reconocer que hay un poder sobrenatural que eso precisamente nos impide tirar la toalla. ¿Cuántos de nosotros durante todos estos años pudimos haber tirado la toalla? Pudimos haber renunciado a seguir y estar en el mundo, porque más fácil y más cómodo, placentero, es estar en el mundo que estar caminando con el Adón, sufriendo y sufriendo y padeciendo. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno. Amén. Para poder prosperar, para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de nuestras vidas. Amén. Segundo, este texto nos enseña que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Yishak había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y las arenas del mar, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Se puso a orar para que se cumplan, El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Hay tantas canciones bonitas que hablan de la oración, tantas canciones bonitas que nos dicen, ¿no? A veces el Roy nos ha hecho recordar, ¿no? Si tú hablas con Dios, ¿verdad? Amén. Las cosas cambiarán orando. Así es. Tú hablas, tú te comunicas, tú pides, ¿sí? Entonces, a veces creemos que el orar pareciera ser una obligación, pareciese que fuese algo, un ritual, un rito, algo rígido que si yo
si yo no oro, si yo no rezo, ¿pasa algo o no pasa nada? Pero hoy estamos viendo que la oración no es solamente necesaria para mí, porque eso también podemos pensar, ¿no? Yo necesito orar para que Dios, Elohim, Yahweh, como tú lo quieras llamar, te beneficie, te bendiga, te prospere. Pero hoy sabemos un poco más que la oración no solamente es para mi beneficio. Necesito la oración para que Él, Padre Celestial, el Eterno, Él haga no solamente lo que estoy yo pidiendo, haga lo que es su voluntad en mi vida. Por eso bien claro dice, si Elohim no te concede las oraciones, es porque estás pidiendo mal. Y vamos a ver qué es lo mal que podemos estar pidiendo, ¿sí? Pero lo importante es que tú debes entender, querido hermano, querida hermana, es que la oración no es solamente para mí, no está en mi lado solamente. Yo necesito orar para que el Padre Celestial actúe también. Mi oración va a ser el motor, va a ser la intención, va a ser lo que tú pienses que va a actuar en mi vida. Tercero, el gran secreto, y escúchalo, el gran secreto para tener éxito en la vida, ¿qué crees tú que sea? Es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las profecías, como vemos en el profeta Daniel, que cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar y a ayunar, como podemos leer en Daniel 9, versículos 2 y 3. Entonces, orar no es solamente pedir. Orar también es colaborar con el Eterno. Yo no solamente estoy orando para mí, yo también debo orar para colaborar con el Eterno, para ayudarlo al Eterno. Y parece algo increíble, ¿no? Un pobre hombre, una pobre mujer, como somos nosotros, ¿verdad? De improviso tenemos tan grande estima y tan grande dignidad, tan grande prestigio, de que nosotros, humildes mortales, vamos con nuestra oración a ayudar al Eterno. Si nosotros entonces lo ayudamos, vamos a tener éxito en nuestras vidas, porque lo estamos ayudando. ¿Y lo estamos ayudando para qué? Para el cumplimiento. La Torá nos dice que Yahweh tiene promesas para nosotros. Y a veces oramos, o muchas de las veces oramos, para que esas promesas se cumplan en nosotros. Ay, Padre, hay salmos que dicen que hablan acerca de sanidad. Hay otros que hablan acerca de liberación. Hay oraciones y salmos que nos hablan de tus promesas. Y a veces cuando oramos, Padre, tú prometiste tal cosa, Padre, tú prometiste tal cosa. Pero no es solamente esto, sino que también nosotros colaboramos con Elohim para el cumplimiento de las profecías. Y eso es lo que nosotros ignoramos en este momento. Nosotros no sabíamos que nosotros también tenemos que orar para que se cumplan profecías. ¿Y hay profecías que tienen que cumplirse, hermanos? Amén. Amén. Ahora viene la pregunta.
¿Estamos orando para que se cumplan esas profecías? No. La respuesta es no. Y la respuesta es no porque recién ahora el Espíritu nos está revelando que debemos orar no solamente por o para nuestras necesidades o las de nuestro hermano, sino que debemos orar para el cumplimiento de las profecías que están por venir. Deben cumplirse. ¿Por qué no viene Yahshua? Porque no estamos orando para el cumplimiento de la profecía en que debe venir Yahshua. No estamos orando para el cumplimiento de esas profecías. Y oró Yishak al Eterno en favor de su mujer. Yishak oró en favor de su mujer. En este texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito también en la vida de oración. Y quiero que la vayas escribiendo. Primera clave. Isaac, ahora hablo en castellano. Isaac oró basado en las profecías que habían sido predichas a Abraham en general y sobre él en particular. Isaac no oró porque Yahweh le quite la esterilidad a Rivka. Isaac oró recordándole al Adón que le prometió en profecía que su descendencia sería inmensa, más grande, incontable como las estrellas, incontables como las arenas de la mar, y que saldrían de su descendencia. Y Isaac le dice a Adonai: tú le prometiste a mi padre que yo, su descendiente, sería fructífero y prosperado en abundancia. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses, sino los intereses del Eterno, tal como nos ha enseñado el Maestro en Lucas 22:42, cuando Yahshua dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El motivo de la oración es que tu voluntad, que la voluntad del Padre Celestial se haga en la tierra. Repito, el motivo de la oración o el motivo de tu oración es que la voluntad del Padre se haga en la tierra. ¿Pedimos nosotros que se haga la voluntad del Padre en la tierra? No, no la pedimos. La pedimos cuando oramos el Padre Nuestro o lo cantamos aquí en la congregación. Ahora me puedes preguntar: ¿y cuál es la voluntad del Padre Celestial que se haga en la tierra? La voluntad del Padre Celestial es que toda la humanidad alcance la salvación y el conocimiento de la verdad. Decíamos el Roé decía antes, hablaba precisamente sobre la salvación. Y la humanidad tiene acceso y derecho a la salvación. ¿Sí? Pero no toda la humanidad tiene acceso a la verdad.
Y como dice la misma Torá, solo los pocos, escogidos y elegidos, encuentran la verdad. En segundo lugar, significa que Yishak oró con fe, confiado en que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Oró con perseverancia, oró con fe, oró con confianza, creyéndole a Yahweh que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Entonces aquí vamos a encontrar ¿qué? Segunda clave, anota la segunda clave. Yishak o Isaac oró fervientemente. Tercera clave, oró sin cesar. Tercera clave, oró sin cesar. Cuarta clave, intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos decir que tanto Yishak como Rivka oraron, pero la Torá dice muy claramente que solo la oración de Yishak fue oída. ¿Acaso Yahweh no oye la oración de una mujer? ¿Acaso Yahweh no oye la oración de una sierva de él? ¿Pasó algo? ¿Yahweh no la tomó en cuenta a Rivka? Bueno, sabemos que era una mujer correcta, una mujer propia, una esposa muy obediente y responsable. ¿Por qué entonces? La respuesta está, hermanos, en que Yishak era hijo de un justo. Yishak era hijo de un justo. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, lo siguiente, y cito: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nuevamente el Espíritu nos pone a colación, nos trae a colación una gran diferencia entre ser salvo y ser justo. ¿Oye Elohim a los salvos? Pienso yo que no. ¿Oye Elohim a los justos? Amén. Sí. La Torá lo dice. En ningún pasaje, yo quiero que tú me muestres libros, versículos en el cual se diga que el Eterno escucha la oración de los salvos. Habla de justos, la oración del justo, las acciones de los justos, todas de los justos. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, el poder divino es desatado sobre los necesitados. La intercesión es muy poderosa. ¿Cómo podemos desarrollar
una oración intercesora, tenemos que ir a lo básico, tenemos que ir a lo principal. Primeramente tenemos que buscar ser justos. Si nosotros no buscamos ser justos, nuestra oración no será eficaz, nuestra oración no será poderosa, nuestra oración no será escuchada y nuestra oración no tendrá eficacia sobre nadie. Sobre nadie. Amén. Será una oración ineficaz, improductiva, ineficiente. Pero esta parashá no se refiere únicamente a la oración e intercesión de un justo. Esta parashá nos habla de la gestación y nacimiento de dos hermanos gemelos o mellizos. Génesis 25, versículo 25 dice: salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza. Interesante, cuando yo leí pelliza, siempre andaba yo por allí, por la superficie, leyendo pelliza. Y yo decía, ¿qué será pelliza? Yo me imaginaba pelliza de ser algún trapito, alguna cosa que tenga lana, que tenga vello, que tenga algo. Hay otro, hay una fábula griega sobre el vellocino de oro, sí, que es algo también de mucho vello, pero de oro, de lana de una oveja dorada, en fin. Entonces, hoy sí me dio la nota, como dicen los chicos. A ver, vamos a ver, ahora ya me puse yo curioso. Pellizo o pelliza, ¿será algo de pellizcar? ¿Qué? Pelliza, queridos hermanos, escucha si quieres anotarlo, es una prenda o abrigo rústico. Es una prenda o abrigo rústico, áspero y pesado, hecho de piel de animal, que conserva su lana o pelo original. Eso lo usamos. Repito para que escriban. Entonces, ¿qué es la pelliza? Es una prenda o abrigo rústico. Rústico significa pues a los picapiedras, ¿no? Áspero y pesado, y hecha de piel de animal, que conserva su lana o pelo original. Puede ser una túnica con la piel de chivo, de cabra, ya, y claro que y no le da fraco, sino sí, claro. Y sigo con el pasaje bíblico. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamó Jacob. Ya desde antes de su nacimiento se nos habla de su personalidad, de su convivencia dentro del seno materno, que le produjeron severos dolores a Rivka, por lo que ella consultó a Elohim, y el Eterno le dijo que hay en su seno dos pueblos, dos naciones, de los cuales el mayor servirá al menor. Dicen los sabios que
bueno, yo he sabido porque he escuchado de mujeres embarazadas, de varones, que a las 2 semanas ya el varón se manifiesta. Empieza, sí, a las 2 semanas ya empieza a patear, dicen. 2 semanas o 2 meses. No, 2 semanas. Escucha. Es 15 días por la Ya, correcto. La hermana no me deja mentir entonces. Ya. 15 días. Que empieza a patear, que piensa, pero ya. Entonces, imagínense entonces 2 que están dentro del seno. Hermana, 2 semanas o 2 meses, ustedes digan. 2 semanas, yo Ya. tengo 3 varones. 2 semanas. No, 2 semanas. Yo también he leído y me he esforzado. Mis 3 hijos a los 15 días. Amén, amén, así, entonces es verdad. 3 varones. Y dicen entonces los sabios judíos que a Rivka no solamente la golpeaban, a Rivka la pateaban, Claro, ellos comienzan a mover. y se pateaban entre sí estos hermanos. Ellos se pateaban, ellos no se golpeaban, se pateaban, y era tal el dolor de la pobre Rivka que hasta llegó a arrepentirse de haber quedado embarazada. Porque era tal el dolor, digo, ¿para qué entonces pedí ser madre? Si de haber sabido que me iba a doler tanto, mejor quedaba ahí nomás, bonita y finita. Entonces dice que consultó a Elohim, lo dice la Torá. Los sabios dicen que ella fue a consultar a Shem, al patriarca Shem. Se fue al... No, a Shem, no a Melquisedec, Pero si Shem era un a Shem. Shem era el hijo de Noah. Que ejerció el sacerdocio. Ese. No estoy equivocado, ¿eh? Shem. Ese. Ajá. Fue a consultarlo a Shem y a otros descendientes, algo así como Ebed o algo así. Pero fue a Shem. Y ya sabemos que Shem era el patriarca en ese entonces que proclamaba el nombre original de Yahweh y tantas enseñanzas. Era el sacerdote en ese entonces de entre los patriarcas del pueblo de Elohim. Y fue a consultarlo, y él es el que le dice, Shem es el que le dice que tiene las 2 naciones allí, en su seno. La Torá también nos muestra cómo era el carácter y la personalidad de ambos. Esab era hombre de casa, pero no de la casa donde tú vienes y te sientas De casar. sino de cazar. Era un cazador, cazar con tetra, como dicen los españoles, claro. Era hombre de casa, mientras que Jacob habitaba en tiendas. Estas 2 naciones jugarían un papel muy importante en la historia humana, y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel y Esab es el padre de Edom y el imperio romano. De los 2 saldrían grandes reyes. De uno saldría Shelomó o Salomón, que edificó el primer templo, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. La palabra hebrea para talón es Ekef, E-K-E-V, Ekef. Y así como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrado al talón de Esab significa que finalmente él tomará el dominio del mundo entero, como está escrito en Daniel
capítulo 2, versículos 34 y 35. Vamos a ver, hermanos, que estas dos naciones, estos dos grandes reinos, no es solamente el reino de Israel, también es el reino o es el imperio romano, que subsistió durante más de 1000 años. Daniel, capítulo 2, versos 34 y 35. En el libro de Abdías, el profeta Abdías, versículo 21, está escrito: y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Sab, y el reino será del Eterno. El cristianismo ha traducido el nombre de Jacob como suplantador, un hombre astuto que suplantó a su hermano para robarse la primogenitura y las bendiciones de su hermano, robársele esas bendiciones que su anciano padre le iba a dar a Esab. Este hombre este padre ya casi moribundo, ciego, vemos la Torá que no supo diferenciar del todo a ambos hijos. Y gracias también a Rivka, ¿no? También vemos aquí que Ishak amaba a Esaú porque le traía la casa, la comida, hasta le daba, puede ser, dicen en forma de broma, que hasta le daba la comida en la boquita a este pobre padre ciego y casi moribundo. Y Rivka en cambio amaba a Jacob, y ella es que lo viste, ella es que le pone estas prendas de Judá para confundir y engañar a este pobre hombre, y que Jacob reciba la bendición divina. A veces pensamos, y la Torá poco a poco nos va enseñando, que la primogenitura es un derecho muy especial. Ser primogénito no es solamente ser el primer hijo de la familia. Jeremías: ser primogénito no significa ser el primer hijo de la familia. Ser primogénito significa ser el sacerdote de la familia. El sacerdote principal es el padre, pero a la muerte de ese padre, el primogénito pasa a ser el sacerdote, el intercesor espiritual, el guía, el consejero, el consejero de toda su familia. Él se transforma en el sacerdote de la familia, el primogénito. Y la familia lo escucha, la familia lo sigue, la familia obedece las instrucciones porque él es el sacerdote. Esab rechazó la primogenitura, no rechazó el puesto, no rechazó el lugar, rechazó ser el sacerdote de la familia, rechazó ser la autoridad puesta por Yahweh para que continúe el legado. Por un plato de comida. Por un plato de lenteja, un plato de menestra, una menestra rica. Tampoco me gusta la menestra de lenteja. No. Entonces, ok. Lo cierto, queridos hermanos, es que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que suplantará al final, o el que vencerá al final.
Esa es la verdadera traducción, la verdadera acepción del nombre Jacob. No como nos dice Reina Valera u otras traducciones. ¿Sí? Exactamente. El que vencerá, el que suplantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom. Escúchame. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom. Si la Torá nos dice que Egipto y Misraim son el mundo espiritual negativo, ¿verdad? Es nuestro lugar de encierro, nuestra cárcel. Cuando decimos Egipto, estamos en Egipto, es como decir estamos en el mundo, ¿verdad? Pero lo cierto, queridos hermanos, es que hay un reino, hay un imperio, que ese imperio se estableció, y ese es el imperio romano. Edom. Y sobre ese imperio romano, óigaseme bien, no existe ninguna profecía que hable de salvación, que hable de liberación, que hable de restauración para ese imperio romano. Pero sí de suplantación. Pero sí de suplantación. Así es. Y esta suplantación, ya sabemos quién la va a hacer. Bien, queridos hermanos, hasta aquí voy a quedarme. Entonces, que Yahweh los continúe bendiciendo y que Yahweh nos continúe abriendo nuestra mente a la luz de su verdad. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.